¿Y así son salvos? Oh, sí, claro. Sí, claro, así son salvos. Pregúntele si así entran al cielo. Sí, claro que sí. Con toda esa amargura, con todo ese enojo, con toda esa soberbia, con esa cara de limón. Oh, sí, así entran al cielo. Toditos entran al cielo así. Porque hay personas que dicen ser cristianos, que no me pueden ver a mí, que si los tuviera enfrente, son capaces de pegarme. Porque me odian, pero son cristianos. Yo les pregunto, ¿a qué cielo van? ¿A qué cielo van a ir? Porque si yo voy para el cielo y usted va al mismo cielo que yo, y que me odia tanto, ¿va a ir al cielo conmigo? Oh, sí, sí, usted va a ir al cielo. Sí, claro que sí. Bendiciones, amados hermanos. Hubo un hombre llamado Juan Calvino en el siglo XVI que inventó una doctrina que muchos hoy en día pues aún creen. Por ejemplo, los calvinistas, que son las personas que vienen de Juan Calvino, y algunos bautistas también creen en lo que es el calvinismo, ¿no? Esta doctrina de la predestinación, que es parte del calvinismo. Y se le nombra calvinismo a la interpretación teológica de la salvación discreta por este teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, en la que se afirma que no todos los hombres son creados iguales. ¿En qué forma? Bueno, en la forma de que Dios escogió a algunos para ser salvos y destinó a los otros para la condenación. Es decir, Dios destinó a unos para la salvación y otros para la condenación eterna. Entonces no todos los hombres son hechos iguales. Algunos son para salvación y el resto de la humanidad, que es la mayoría de la humanidad, pues es destinada a ir al infierno. Esto se le llama como doble predestinación, que Dios pues destinó a los creyentes a ser salvos y a los incrédulos, a la perdición. Ahora, hay variedad de convicciones en esta pues interpretación de Juan Calvino, porque por ejemplo existen algunos calvinistas que creen que Dios predestinó a los hombres desde antes de la creación del mundo. Hay otros que creen que Dios pues solo predestinó a algunos a la salvación después de la caída del hombre, después de la caída de Adán en el huerto de Edén. Existen otros que se consideran calvinistas, pero según ellos no creen en la doble predestinación, sino que creen que Dios pues solo predestinó a la salvación a aquellos que eligió, pero que Él no predestina o predestinó a nadie a ser condenado, es decir, al resto de la humanidad, sino que ya ellos nacieron en su pecado y están condenados por traer esa naturaleza pecaminosa. Y aunque lo digan así con palabras quizás diferentes o distintas o no directas, en verdad están diciendo lo mismo, que Dios decidió no salvar al resto de la humanidad y decidió salvar los únicos salvos, lo que él escogió. Ahora, según las mismas palabras, las propias palabras de Calvino, dice de la siguiente manera: por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios en donde Dios determinó su plan para cada ser humano. No todos son creados iguales, sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Y según haya sido predestinados, algunos de estos fines decimos que han sido predestinados a vida o a muerte. Esto lo dijo Juan Calvino. Ahora, ¿por qué es algo diabólico? ¿Por qué yo llamo esto diabólico? Esta doctrina satánica, mentirosa, falsa, que muchos cristianos están creyendo por ahí. Pues es simple y sencillo. La razón por la cual yo lo llamo diabólica o satánica es por lo que dice Juan 3:16, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo, es decir, a la humanidad, a la raza humana, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Por qué dio su Hijo? Porque amó al mundo. Dice la Biblia para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, una vez un joven que yo pues aprecio mucho y hemos tenido videos juntos, parece como que tiene esta creencia de la doble predestinación o la predestinación, y me dijo que ese texto en verdad no decía mundo, sino que dice creyente, ¿verdad?
Entonces el texto debe decir, según este joven, porque de tal manera amó Dios a los creyentes que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien el texto. Porque de tal manera amó Dios a los creyentes. Pero este texto, si fuese así, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que el texto diga que Cristo murió por los creyentes para que todo aquel que en él crea. ¿Verdad? No tiene sentido decir murió por los creyentes para que todo aquel que en él crea, porque ya se supone que son creyentes. ¿Verdad? No se supone que ya son creyentes, y si ya son creyentes, ¿para qué decir que todo aquel que en él crea? Si se supone que ya son creyentes, ya se saben cuáles son. ¿Verdad? Entonces no tiene sentido eso. Ahora, Cristo dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo lo dijo a aquel, si alguno tiene sed. No habla ahí de que Dios de antemano ya predeterminó quiénes serían salvos. Cristo da la oportunidad, Cristo abre la puerta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. La puerta está abierta, así como estaba abierta en los días de Noé. La puerta estaba abierta. El que quería entrar, escuchaba el mensaje, entraba por esa puerta, se salvaba. Por eso Cristo decía, yo soy la puerta. ¿Verdad? Por eso Cristo decía que los días finales serían como los días de Noé. Que escucharon el mensaje, pero no quisieron obedecer el mensaje. ¿Verdad? No quisieron obedecer el mensaje. Y no entraron por la puerta. Y cuando la puerta se cerró, hasta entonces querían entrar. Entonces, Cristo da esta oportunidad a todo ser humano. A todo ser humano. O sea, no da sentido predicarle a toda la humanidad. Porque, en fin, ya Dios escogió quiénes van a ser salvos y quiénes no. ¿Cómo sabes tú que la persona que tú le estás predicando va a ser salva o no va a ser salva? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Ah? ¿Cómo lo sabes tú? Amigo calvinista, ¿cómo sabes tú que la persona a quien tú le estás predicando va a ser salva o no va a ser salva? Porque si no va a ser salva y ya está predeterminado a perderse, ¿para qué predicarle el evangelio? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú le estás dando palabra de Dios, pero como la persona va a perderse, ¿para qué darle la palabra de Dios? Entonces no tiene sentido. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, o el que tiene sed, aquel que tiene sed, venga, y el que quiera, oiga bien, voy a leerlo de nuevo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. Y el que quiera. El que quiera. Si tú quieres, puedes tomar del agua de la vida. Si tú quieres, puedes acercarte al Señor. Si tú quieres, puedes llegar a los pies del Maestro. Si tú quieres, puedes entrar por la puerta angosta. Si tú quieres, puedes recibir el Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres. Si tú quieres. Pero ¿qué dice algunos bautistas? ¿O qué dicen algunos calvinistas? ¿O qué dicen aquellos que dicen que la salvación no se pierde? ¿Qué dicen? Bueno, ellos dicen que Cristo solo murió por los salvos. Que no murió por todo el mundo, solo por los creyentes. Oigan bien, hermano, qué doctrina más torcida que he escuchado en estos últimos tiempos. Qué doctrina más torcida. ¿Sabe cuáles son los frutos de esta pues mentira del diablo? ¿Sabe cuáles son los frutos de esta mentira del diablo que muchos llamados cristianos creen todavía? Bueno, que los incrédulos rechacen el evangelio. Ese es un fruto que ha pues dado este movimiento. Que los incrédulos rechacen el evangelio. ¿Por qué? Porque como no son creyentes y Cristo solo murió por los creyentes, ya ellos pues han sido predestinados al infierno y no tienen la oportunidad de arrepentirse, ni de convertirse, ni de ser salvos, porque son incrédulos. O sea, el incrédulo rechaza el evangelio al escuchar que como Cristo solo murió por los creyentes y como él no es creyente, entonces es incrédulo. Y como es incrédulo, entonces no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque como no tiene la oportunidad de arrepentirse ni convertirse, porque como Dios ya pues determinó de antemano quién va a ser salvo y solo van a ser salvos los creyentes, porque por eso Cristo murió por los creyentes, y como él es incrédulo, no puede venir a acercarse al Señor, no puede oír, no puede tener fe a escuchar la palabra de Dios,
porque es incrédulo. Entonces el incrédulo, sabiendo esto, cuando se les predica esto, pues rechaza la palabra y dice, bueno, ¿y para qué entonces voy a aceptar esta palabra? Si en fin, yo ya estoy perdido. Eso es lo que hace este evangelio torcido. Y no que el evangelio sea torcido, sino que estas personas que creen en la doble predestinación han torcido el evangelio. Bueno, tratado de torcer el evangelio, porque hay unos que todavía siguen predicando la sana doctrina. Ahora, ¿qué pasa también? Bueno, tiende a existir falta de evangelismo, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias calvinistas, pues los que Dios predestinó ya serán salvos de cualquier forma, y aunque no les hable del evangelio, tarde o temprano Dios hará que vengan a la fe, ¿verdad? Porque ya están predestinados. Aunque no todas las iglesias calvinistas son así, pero tienden a convencer a los creyentes no calvinistas a hacerse calvinistas, que a los inconversos a hacerse cristianos. Usted va a notar muy bien que el calvinismo, los calvinistas tienden a convencer a los no calvinistas a hacerse calvinistas, que en vez de convencer a los no inconversos a convertidos. O sea, ellos no convierten al inconverso, ¿verdad? Ellos convierten a una persona ya convertida al calvinismo. qué tremendo. Ahora, el calvinismo tiende a crear un espíritu de rechazo y crítica contra aquellos que no creen o que no tienen esa misma convicción. Usted va a ver en las iglesias, usted va a ver iglesias divididas y relaciones entre creyentes rotos. ¿Por qué? Porque los calvinistas se la llevan de que son los únicos y que tienen tremendo estudio y que son los únicos iluminados de las Sagradas Escrituras. Ellos son los únicos y que nadie más entiende la Biblia sino solo ellos. Solo ellos entienden la Biblia. Es más, ellos son los únicos que pueden determinar cuáles son los textos que tienen que ver con la salvación y cuáles no. Sí, ¿por qué? Porque como ellos creen que la salvación no se pierde aunque una persona sea parte del Señor y muera en esa condición, ellos determinan cuáles son los versículos que hablan de la salvación, pero ellos dicen que no hablan de la salvación porque según ellos son los únicos que pueden determinar cuáles son los versículos que son soterológicos y cuáles son los versículos que tienen que ver con la salvación y cuáles no. Ellos son los que lo determinan. Hay un pastor calvinista que yo pues lo escuché y cómo levantaba el pecho, ¿verdad? Cómo levantaba el pecho diciendo: yo leo mucho, estudio mucho, soy muy estudioso, soy doctor en esto, soy profesor en lo otro, llevo tantos años haciendo esto, sé mucho, sí. Y sabiendo mucho no sabe nada. Es por eso que la Biblia dice que de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. La Biblia dice en 1 Corintios 8, 2 al 3: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pero estos varoncitos se lucen un saco, una corbata, diciendo: yo sé, yo soy el único que sabe. Y aunque no lo digan así como lo estoy diciendo yo, cuando sale una persona que no piensan como ellos, ya ellos salen con sus tonteras, ¿no? Diciendo, no, que la otra persona no sabe, que yo sé más que él, que esta persona no sabe interpretar esto. Solo mírenlos, son los únicos que saben de la Biblia. Se dará cuenta de su arrogancia y altivez. Todos los demás son ignorantes, excepto ellos. ¿Y así son salvos? Oh, sí, claro, así son salvos. Pregúntele si así entran al cielo. Sí, claro que sí. Con toda esa amargura, con todo ese enojo, con toda esa soberbia, con esa cara de limón. Oh, sí, así entran al cielo. Toditos entran al cielo así. Porque hay personas que dicen ser cristianos, que no me pueden ver a mí, que si los tuviera enfrente, son capaces de pegarme, porque me odian, pero son cristianos. Yo les pregunto: ¿a qué cielo van? ¿A qué cielo van a ir? Porque si yo voy para el cielo y usted va al mismo cielo que yo y que me odia tanto, ¿va a ir al cielo conmigo? Oh, sí, usted va a ir al cielo. Sí, claro que sí. Esta doctrina, amado hermano, de la doble predestinación es una doctrina diabólica, no es bíblica, ¿verdad? Por eso Cristo dijo en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo.
si alguno oye la voz del Señor. Es por eso que nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la decisión de servir al Señor y acercarse a Él confiadamente, o alejarse y rechazar el mensaje del Evangelio. Dios siempre le da la oportunidad al hombre. Claro, Él ya sabe quiénes van a ser salvos, que es algo diferente. Pero que Él ya haya determinado que esta persona se va a perder y esta no, eso no. Dios da la oportunidad al hombre. Aunque Él ya sabe lo que va a escoger, pero siempre da la oportunidad. O sea que es por eso que nosotros siempre lanzamos este mensaje, esta red, a todos los inconversos y todos los amigos que no han aceptado a Cristo todavía. Es tiempo que usted se acerque al Señor. Los días son malos, la puerta aún está abierta, pero pronto se cierra. Procura estar dentro del arca y no ser dejado afuera. Dios te bendiga.